Pasé gran parte de mi vida creyendo que pensar era lo mismo que tener el control, que bastaba con decidir algo, concentrarse mentalmente y mantener la concentración, y todo encajaría. Pero lo que nadie nos dice, ni en las escuelas ni en las universidades, es que pensar, como lo hace la mayoría de la gente, no es sinónimo de crear. Todo lo contrario. Pensar, en la forma condicionada que hemos aprendido, suele ser un acto automático de revivir el pasado con una nueva perspectiva. El shock llegó cuando me di cuenta de que mi propio cerebro, con todo el conocimiento que albergaba, operaba bajo programas que no había elegido. Creencias que había heredado, patrones que había absorbido sin darme cuenta, órdenes que mi cuerpo seguía como si fueran órdenes directas. No tenía sentido leer más, estudiar más, esforzarme más, porque lo que realmente controlaba mi realidad no era lo que sabía, sino lo que yo había creído, sin saberlo. Fue entonces cuando todo cambió, porque empecé a ver la enorme diferencia entre pensar con una mente condicionada y pensar con una mente creativa. Una diferencia que define si repetirás la vida que te fue dada o construirás la vida para la que naciste. Y esta diferencia no está en los libros, está en el espacio silencioso entre mi antiguo yo y mi nuevo yo. Un espacio al que nadie nos enseñó a acceder, pero que, una vez accedido, lo cambia todo. Y de eso es de lo que necesito hablarte, no para convencerte de nada, sino para mostrarte lo que tuve que descubrirlo de la manera más difícil, que la manera en que pensamos hoy es solo una pequeña fracción de lo que podríamos acceder si supiéramos cómo salir del programa. Durante muchos años de mi vida científica, yo también me engañé con esta ilusión. La idea de que nuestro pensamiento consciente está al mando. Es cómodo creer que somos seres racionales, capaces de tomar decisiones conscientes y cambiar de rumbo basándonos únicamente en nuestra voluntad. Pero al profundizar en el estudio de la biología celular y el comportamiento humano, me di cuenta de que esta visión es pura ficción, y el actor principal rara vez es quien creemos que es. Lo que descubrí en el laboratorio fue impactante. Incluso cuando creemos ser conscientes, más del 90% de nuestras decisiones, actitudes y pensamientos son ejecutados por programas subconscientes automáticos. Se trata de recuerdos, patrones y reacciones almacenados desde nuestros primeros años de vida. Muchos de ellos absorbidos sin filtro, sin cuestionarlos, sin elección. Es como si intentáramos conducir un coche nuevo, con un GPS que aún funciona con mapas de 1985. La mente consciente, la que piensa, planifica y sueña, solo opera alrededor del 5% del tiempo. El resto del tiempo lo impulsa un sistema que repite lo ya registrado. La ironía, la mente consciente es extremadamente creativa y poderosa, pero no está presente con la suficiente frecuencia para transformar la realidad. Es como tener una supercomputadora y usarla solo para jugar al solitario. Cuando me di cuenta de esto fue como quitarme una venda. Todo empezó a tener sentido. ¿Por qué tanta gente vive en ciclos de sufrimiento? ¿Por qué los patrones se repiten de generación en generación? ¿Por qué es tan difícil cambiar incluso con un deseo sincero? La respuesta está en el piloto automático invisible que controla nuestros días sin que nos demos cuenta. Y ahí es precisamente donde reside el shock. Porque si la mayor parte de nuestra mente está guiada por un subconsciente programado por otros, entonces, ¿quién está viviendo realmente nuestra vida? Este fue uno de los descubrimientos más dolorosos que hice en mi viaje. La inmensa mayoría de los pensamientos que nos pasan por la cabeza a diario ni siquiera son nuestros. Son ecos, copias, repeticiones automáticas de patrones que asimilamos cuando aún no sabíamos hablar correctamente. Y lo más cruel es que estos programas fueron instalados sin nuestro consentimiento, por la cultura, la familia, la escuela, la sociedad en su conjunto. Desde el útero hasta los 7 años, nuestro cerebro se encuentra en un estado altamente hipnótico, llamado ondas teta. Esto significa que los niños básicamente registran todo lo que ven, oyen y sienten como si fuera la verdad absoluta. Carecen del sentido crítico para evaluar si algo es bueno o malo, funcional o disfuncional. Todo se convierte en programación.
Y es esta base la que regirá su vida adulta, sin que se den cuenta de que simplemente están reproduciendo lo aprendido por ósmosis. Cuando me di cuenta de esto, tuve que afrontar una herida interna. Muchos de los pensamientos que creía producto de mi lógica e inteligencia eran solo repeticiones inconscientes de lo que me habían enseñado. Esa voz crítica, por ejemplo, la que me decía que no era lo suficientemente bueno, que debía esforzarme más, que debía complacer a todos, no era mía. Era la voz de los adultos de mi infancia que internalicé como verdad. Esto no es una metáfora. La ciencia demuestra que estos programas se convierten en vías neuronales. Cuanto más repetimos un pensamiento, más se fortalece físicamente en el cerebro, como un camino de tierra que se convierte en una carretera pavimentada. Así que, aunque hoy quiera pensar diferente, mi cerebro me llevará de vuelta a los viejos caminos, porque es más eficiente, incluso si me aleja de mi propia verdad. Y ahí es donde empezamos a comprender el verdadero reto de la transformación. No basta con querer pensar diferente. Necesitamos saber exactamente qué piensa nuestro interior. Me gusta usar esta metáfora porque nos ayuda a ver claramente lo que ocurre en nuestro interior. Imagina tu cerebro como una supercomputadora, con una capacidad inmensa, velocidades de procesamiento rápidas y la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa. Ahora imagina que el software instalado en esa computadora viene con virus, errores y código antiguo que nadie ha actualizado. Esto es lo que le sucede a la mente humana. Un hardware increíble que ejecuta programas limitados. La neurociencia y la epigenética demuestran que la mente no reside en el cerebro, sino que opera a través de él, como un campo que influye en el cuerpo biológico. ¿Y qué determina el tipo de información que este campo contiene? Las creencias, las ideas que aceptamos como verdaderas y que se convierten en filtros de la percepción. No solo influyen en cómo interpretamos el mundo, sino que literalmente moldean el funcionamiento de nuestras células. Las creencias disfuncionales generan enfermedades. Las creencias empoderadoras sanan. Pero el problema es que, como un virus en una computadora, muchos de estos programas mentales se ejecutan sin que nos demos cuenta. Están ahí, en segundo plano, saboteando nuestras decisiones, drenando nuestra energía y haciéndonos repetir patrones de autosabotaje. Y cuanto más intentas resolver estos problemas solo con esfuerzo racional, más frustrado te sientes, porque no es la mente consciente la que necesita ser convencida, sino la mente subconsciente la que necesita limpieza. Cuando comencé a investigar esto a fondo, comprendí que muchos de los límites que creía míos eran en realidad códigos heredados, códigos de escasez, miedo e inferioridad, instalacionismos antiguos que nadie había cuestionado. Simplemente los aceptaba como parte de mi identidad. Pero no lo eran. Eran software ajeno, y estaba pagando el precio con mi salud, mis relaciones, mi paz. La clave es asumir el rol de programador. Ya no es una víctima del sistema mental, sino un ingeniero consciente de su propio código interno. Si hay una etapa de la vida que lo moldea absolutamente todo y que la mayoría de la gente ignora, es la infancia. Lo que me fascina es que, biológicamente, los primeros 7 años funcionan como una ventana de programación total. El cerebro de un niño se encuentra en un estado de hipnosis natural, absorbiendo información directamente en el subconsciente, sin filtros. Y lo que registran durante este periodo no es solo lo que se les dice, sino principalmente lo que sienten, observan e interpretan de su entorno. Como científica, me resultó difícil aceptar el profundo impacto de estos recuerdos. Estamos acostumbradas a pensar que somos el resultado de nuestras decisiones adultas, nuestros títulos, nuestros esfuerzos conscientes. Pero en la práctica, la mayoría de nuestras reacciones emocionales, nuestras creencias sobre el amor, el dinero, el éxito, la autoestima, todo esto se moldeó a partir de experiencias que sucedieron cuando ni siquiera sabíamos escribir nuestros nombres. Y lo más difícil es que nadie nos enseñó esto, nadie nos dio la clave. Crecemos creyendo que nuestras mentes son libres, cuando en realidad estamos atrapados en una programación infantil obsoleta. Un niño que creció escuchando que el dinero es sucio, por ejemplo,
puede pasar toda su vida con dificultades económicas, incluso siendo inteligente, talentoso y dedicado, porque el subconsciente saboteará cualquier cosa que parezca contradecir su programación original. Yo mismo he tenido que revivir mi infancia emocional muchas veces, para recordar expresiones que escuché de mis padres, situaciones que me hicieron sentir miedo, vergüenza o rechazo. No para culpar a nadie, porque ellos también solo estaban repasando viejos esquemas, sino para comprender el origen de mis propias limitaciones. Es un viaje doloroso, pero liberador, porque solo puedes cambiar lo que ves. Y esta es una verdad que el mundo todavía se resiste a aceptar. Tu vida adulta es, en gran parte, la extensión de las historias que creías verdaderas cuando eras niño. Durante mucho tiempo, creí tener el control de mi vida. Tenía una sólida carrera científica, tomaba decisiones importantes y planeaba mi futuro con lógica. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba. Por mucho que lo intentara, ciertos patrones se repetían. Ciertas emociones volvían. Algunos saboteadores aparecían justo cuando todo parecía ir bien. Y entonces me di cuenta, ¿quién tiene realmente el control? La respuesta me dio escalofríos. La mente consciente, la que usamos para razonar, elegir y crear, opera solo una pequeña fracción del tiempo. El verdadero piloto de la vida es el subconsciente, que funciona como un sistema operativo que lo controla todo. No necesita tu permiso. Actúa automáticamente y a menudo en contra de tus propios intereses. Pero tan sutilmente que juras que eres tú quien toma las decisiones. Y ahí es donde surge la ilusión. Porque crees que quieres prosperar, amar mejor, estar más sano, pero en la práctica, tu cuerpo y tu comportamiento te llevan en la dirección opuesta. Y lo peor de todo, te culpas a ti mismo. Crees que estás fracasando, que te falta fuerza de voluntad, cuando en realidad solo estás repitiendo órdenes automáticas grabadas hace décadas. Órdenes que no tienen nada que ver con quién eres hoy, pero que siguen dominando tu vida como si lo tuvieran. Lo viví. Lo sentí en carne propia. Me encontré repitiendo reacciones emocionales que odiaba. Me encontré rehuyendo oportunidades por un miedo inconsciente al fracaso. Me encontré destruyendo relaciones basándome en estándares que ni siquiera eran los míos. Era como si hubiera otra versión de mí misma, operando entre bastidores, tomando decisiones por mí y riéndose de mis intentos de tomar el control. Y es precisamente en este punto donde se revela la mayor mentira, la idea de que simplemente pensar positivamente basta para cambiar tu vida. Porque si el piloto automático está al mando, entonces lo que piensas conscientemente es solo la punta del iceberg. Cuando empecé a investigar cómo las creencias afectaban la salud, confieso que era escéptico. Al fin y al cabo, provenía de una formación científica tradicional donde el cuerpo se consideraba una máquina biológica aislada de la mente. Pero cuanto más estudiaba la epigenética, más claro lo tenía. Lo que creemos influye directamente en el comportamiento de nuestras células. El pensamiento no es solo abstracto, es química, son señales eléctricas, es biología en acción. Las células de nuestro cuerpo no viven aisladas, responden al entorno químico en el que están inmersas, y este entorno está moldeado por nuestras emociones, generadas por nuestras creencias. En otras palabras, si crees estar en peligro constante, tu cuerpo libera hormonas del estrés. Si crees que no te quieren, tus células reducen la producción de proteínas esenciales para la regeneración. No es una metáfora, es fisiología, es ciencia pura. Esto crea un círculo vicioso. Tienes una creencia negativa como «no merezco ser feliz», que genera emociones intensas como tristeza, culpa o miedo. Estas emociones alteran tu química interna, y esta química, a su vez, impacta directamente en el funcionamiento de tu cuerpo. Las enfermedades crónicas, la inflamación, las disfunciones hormonales, a menudo son solo el reflejo biológico de una mente atrapada en patrones destructivos. Fue en ese momento que mi visión de la salud cambió radicalmente. Dejé de fijarme únicamente en los genes y comencé a observar el entorno en el que se encuentran. Un entorno profundamente influenciado por la mente. Descubrí que las personas con pensamientos y creencias positivas tenían mayor capacidad de curación, más vitalidad y más resiliencia. Y lo contrario también era cierto. La mente y el cuerpo no están separados. Nunca lo estuvieron.
Entonces, si usted se siente constantemente agotado, enfermo o estancado, tal vez lo que necesita no sea un nuevo medicamento, sino una nueva creencia que opere dentro de usted. Hay una gran diferencia entre pensar creativamente y simplemente repetir pensamientos. Y esta diferencia, aunque sutil, define si estás evolucionando o simplemente sobreviviendo. El cerebro humano fue diseñado para crear, innovar e imaginar infinitas posibilidades. Pero lo que realmente sucede es que la mayoría de las personas pasan todo el día simplemente reaccionando, reviviendo y recordando. En otras palabras, repitiendo el pasado una y otra vez. Esto se debe a que, cuando operamos en modo subconsciente, no estamos pensando realmente. Estamos reviviendo viejas vías neuronales. Es como ver el mismo episodio todos los días, creyendo que es algo nuevo. Pensar creativamente requiere presencia, requiere conciencia, requiere acceso al ahora. Y el ahora es el único espacio donde puede ocurrir la verdadera creación. Todo lo demás es un eco de lo que ya ha sucedido. Fue entonces cuando caí en la cuenta de algo importante. Cuando actuaba con el piloto automático, incluso con nuevas intenciones, las decisiones estaban cargadas de vieja energía. Era mi antiguo yo disfrazado de nuevo. Y este disfraz era convincente, me hacía creer que estaba cambiando, cuando en realidad solo repetía variaciones del mismo patrón. Y esto, por supuesto, no produjo nuevos resultados, solo más frustración. El pensamiento creativo, en cambio, es revolucionario. Parte de una presencia donde todo es posible. No se ancla en el pasado ni está condicionado por el miedo. Cuestiona, rompe patrones y accede a ideas que parecen absurdas. Por eso son poderosas. Pero para acceder a él es necesario silenciar el ruido mental constante, interrumpir el piloto automático y observar lo que realmente sucede en nuestro interior. Y fue en este punto de mi viaje que me di cuenta. El problema nunca fue la mente. El problema fue cómo la usaba. Podía quedarme en modo repetición o elegir conscientemente convertirme en creador de mi propia realidad. Cuando descubrí el concepto de neuroplasticidad, fue como encontrar la salida secreta de un laberinto. Hasta entonces la visión predominante en la ciencia era que el cerebro era algo fijo, inmutable, que después de cierta edad dejaba de cambiar. Pero la neurociencia ha demostrado lo contrario. El cerebro se remodela constantemente, y esta capacidad plástica es precisamente lo que nos permite reprogramar nuestras mentes y, en consecuencia, nuestras vidas. Lo que más me sorprendió es que esta transformación no requiere nada externo, no depende del dinero, la suerte ni la genética. Comienza con una decisión consciente y se fortalece con la repetición y la emoción. Cada nuevo pensamiento, apoyado con atención y sentimiento, es como un hilo que empieza a tejerse en el cerebro. Cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve este hilo hasta convertirse en una nueva vía neuronal, un nuevo patrón de ser. Por supuesto, el viejo sistema se resistirá. Al cerebro le gusta conservar energía, así que siempre preferirá los caminos familiares, incluso si son destructivos. Por eso, al principio, cambiar nuestra forma de pensar parece artificial. Parece que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero no es así. Simplemente persistimos en un nuevo camino hasta que se vuelve lo suficientemente familiar como para reconocerlo como natural. El gran punto de inflexión es comprender que los pensamientos no son solo pensamientos, son instrucciones biológicas. Cada nueva conexión neuronal creada conscientemente supone una liberación de un viejo patrón. Y poco a poco empiezas a notar pequeños cambios, más claridad, más presencia, más intuición. Es como si tu cuerpo comenzara a respirar aliviado, al recibir finalmente órdenes diferentes. Y fue precisamente en este proceso que comprendí. Si mi mente puede moldearse mediante la repetición inconsciente, también puede liberarse mediante la repetición consciente. Y esta conciencia lo cambia todo. Tras comprender cómo se instalan los programas mentales y cómo se puede reestructurar el cerebro, comencé a buscar maneras prácticas de aplicar este conocimiento en mi vida diaria, porque el conocimiento no basta. El verdadero cambio solo ocurre cuando la información se convierte en experiencia. Y fue entonces cuando me adentré en prácticas que, a primera vista, parecían sencillas, pero que tenían un profundo poder transformador. Todo comienza con la coherencia entre la mente y el cuerpo.
La primera herramienta que me impactó profundamente fue la meditación. Pero no como escape ni relajación, la usaba como un espacio de reprogramación activa. En este estado el cerebro entra en ondas cerebrales más lentas, similares a las de la infancia, y esto abre el subconsciente a nuevas órdenes. Al visualizar un nuevo yo, con nuevas emociones y nuevas acciones, comencé a instalar nuevos programas directamente en el sistema operativo. Otra práctica esencial fue la gratitud. Pero, repito, no como un ejercicio superficial. Me obligué a sentir gratitud por cosas que aún no habían sucedido, como si ya se hubieran manifestado. Esta emoción intensificada cambia la frecuencia del cuerpo, y cuando el cuerpo vibra como si algo ya fuera real, envía señales al cerebro confirmando esta nueva realidad. La biología comienza a alinearse con lo que aún está en el reino de lo invisible. También exploré la reprogramación mediante afirmaciones, pero con una diferencia crucial. Solo funcionan si están cargadas de emoción y se repiten en momentos de vulnerabilidad subconsciente, como justo después de despertar o antes de dormir. En estos intervalos, el viejo programa se relaja y el nuevo tiene la oportunidad de entrar. Repetí frases con convicción, incluso cuando todo fuera de mí me decía lo contrario, porque sabía que no era el mundo lo que necesitaba cambiar, era mi yo interior. Y lo más importante que aprendí en este proceso es que la vibración es la realidad. Lo que emites, atraes. Pero no basta con pensar diferente. Tienes que sentir diferente, vibrar diferente. Actúa como si ya fueras quien quieres ser hasta que el mundo exterior se adapte a la frecuencia que sostienes en tu interior. Esta es quizás una de las verdades más poderosas y a la vez más difíciles de aceptar. Tu mente no solo influye en tu cuerpo, literalmente lo crea momento a momento. Esto no es poesía espiritual, es ciencia. La epigenética ya ha demostrado que los genes no son destinos inmutables, sino sensores que responden al entorno. Y el entorno más determinante para ellos no está fuera del cuerpo, sino dentro. Es la química generada por tus pensamientos. Cada emoción que sientes, miedo, ira, amor, gratitud, desencadena una cascada bioquímica. Hormonas, neurotransmisores, señales eléctricas, todo esto altera el funcionamiento de tus células. Si vives en estados mentales negativos, tu cuerpo está en alerta constante, activando el modo de supervivencia. Y este modo, cuando se vuelve crónico, se vuelve perjudicial. Paraliza los procesos de curación, debilita el sistema inmunitario y desequilibra el metabolismo. Literalmente, los pensamientos se convierten en enfermedades. Por otro lado, cuando empiezas a tener pensamientos más elevados, no como una obligación, sino como una práctica intencional, ocurre algo mágico. Tu cuerpo empieza a responder de forma diferente. La producción hormonal cambia, la regeneración celular se acelera y tu cerebro crea nuevas conexiones. Es como si cada pensamiento se convirtiera en un ladrillo invisible en la construcción de tu biología. Y ese para mí fue el punto de inflexión más importante, darme cuenta de que el cuerpo es el reflejo tridimensional de la mente. He visto a personas sanar de enfermedades consideradas irreversibles simplemente cambiando su forma de pensar, sentir y vivir. He visto patrones genéticos desactivados. He visto a personas condenadas a una vida limitada despertar a una nueva identidad más poderosa, más en sintonía con su esencia. Porque la mente, al reprogramarse, se convierte en una fábrica de milagros, respaldada por la ciencia y anclada en la vibración del presente. Y así comprendí definitivamente que el cuerpo no es una prisión, es una extensión del campo de la conciencia, y que al cambiar nuestros pensamientos, cambiamos la materia, célula a célula. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te parece absurdo, es porque aún intentas comprender con tu mente que necesita ser transformada. Pero si algo en tu interior ha reconocido, aunque sea en silencio, que hay una verdad más profunda detrás de cada pensamiento automático, entonces el proceso ya ha comenzado. Porque, como dije en algún momento de este camino, el problema nunca fue la mente, sino el uso que le das. Comenta esta frase y recuerda, cada pensamiento que mantienes construye o destruye algo dentro de ti.